Shangri-La Frontier nos cuenta la historia de Arakuro Hisutome, un chico al que le encantan los juegos basura, llenos de bugs y muy mal hechos, hasta que un día decidió jugar un juego God de verdad. Esta historia comienza derrotando al final boss de un juego terrible, con la recompensa de poder golpear a su disque compañera, ya que a nuestro prota, Arakuro Hisutome, solo le gustaba jugar juegos de y en la escuela traía a loca a Rei Saiga, quien para poder conocerlo mejor iba a su tienda de juegos favorita y huye cuando entra. Ese juego realmente fue asqueroso y lo único que disfrutó fue darle un ostión a Leia de su compañera, ya que solo le traía problemas, preguntando por otro juego malo, así que le sugiere que juegue un juego bueno de verdad, haciéndole un guiño a la tsundere. Leyendo las críticas del juego, a diferencia de sus juegos horribles, Shangri-La Frontier era God, al ser desarrollado por la empresa que creó el VR. Nunca había visto tantas opciones de clase, eligiendo un mercenario de espadas enfocado al crítico. Tenía unas posibilidades de personalización increíbles. Su estilo era solo elegir armas, ya que si no te pegan no necesitas armadura, por lo que vendió el equipo inicial y se compró una máscara de pollo para que no lo reconozcan, además del nickname Sanraku, combinando Sol y su nombre, haciendo lo que todo buen gamer hace con los diálogos. ¡Skipa! No tenía bugs, los controles eran muy cómodos y se veía hermoso, no sabiendo que la clase vagabundo era para speedrunners y por eso es el tutorial del inicio. Sus estadísticas estaban enfocadas a la suerte y es atacado por un goblin a quien esquiva y se farmea. Ese nuevo mundo era muy emocionante, siendo atacado por un conejo rabioso, a quien le da un crítico y aprende el patrón como jugador de Dark Souls, subiendo 2 niveles de golpe y aprendiendo un contraataque. No tenía ningún bug, así que iría a conseguir las navajas de conejo mientras iba subiendo de nivel contra distintos monstruos, subiendo toda agilidad y suerte. Al ser un monstruo raro, se demoró mucho, pero derrotando a 50 consiguió sus cuchillos legendarios, pero al alejarse de la ciudad inicial, iría directamente a la segunda, que era resguardada por una serpiente. Con su conocimiento en otros juegos y sin bugs, podía saltar sin miedo a divertirse, mientras un caballero legendario cuidaba la salida de la primera ciudad. Estaba buscando a Sanraku, y detrás de esa armadura se escondía Rei. Volviendo a la pelea de la serpiente, primero se aprendería el patrón. Al ser el primer boss era facilito, pero por su baja defensa debía hacerle no-hit, y sus escamas eran muy resistentes, por lo que debía probar a meterle un ostión y le echan veneno. Los juegos pochos eran mucho más injustos, 4 minutos de límite era un paseo si le metía críticos. Al estar basado no en RNG, sino en golpes bien dados o en puntos vitales, la boca era su debilidad, así que tendría que atravesar esas escamas para crear un punto débil y empezar a darle críticos. Solo le quedaba seguir golpeando y esquivando. Pensaba que sería un juego fácil porque muchos lo jugaban, pero lo subestimó. Igualmente no se rendiría y le hace counter agarrándose para darle en el ojo. Logró vencerlo y esos ítems los vendería, pero tenía que ir corriendo para guardar respawn antes de morir por el veneno. Viendo una parejita que le iban a meter un ostión, sabían que la serpiente lo envenenó y le indican que mima para guardar el respawn, dándole puntos de estilo con la piba que le gusta, pero Sanraku está desesperado y con 1 de vida lo logra. Ese juego God le estaba encantando y tenía que seguir tryhardeando y comprar ropa. Cualquier cosa funcionaba al ser pro, pero ningún arma era mejor que sus dagas porpales, a menos de que forje alguna con hierro, encontrándose un sapo huevón inofensivo. Ese sapo era del mismo material de su armadura y lleva los materiales además de un fósil. Esas espadas hacían sinergia con sus críticos. Los NPC tenían una IA muy loca y le advierte sobre salir por la noche con los monstruos, y como buen gamer, iría por ellos, mientras Saiga Zero lo seguía buscando y se one-shotea a la serpiente. Los monstruos de la noche estaban rotísimos y le ayudaban a subir de nivel más rápido, pero ese goblin era una locura e invocaba más. Era divertido y les daba pelea hasta que un rugido le dio un golpe de realidad. Ya estaba enganchado, pero desde ese día conoció al verdadero Shangri-La. Al encontrarse al monstruo legendario Lycaon, nunca nadie había derrotado a alguno de estos monstruos especiales. Mientras Rei seguía buscando como loca a Sanraku y les da un regalo en agradecimiento. Era del clan que buscaba a Lycaon. Los monstruos especiales eran jefes únicos, llamados los 7 Supremos. Muchos jugadores top crearon clanes solamente para cazarlos. Eran tan poderosos que en un año, con 30 millones de jugadores, nunca antes habían derrotado a alguno. Se farmea a los goblins de un rugido, pero logra hacerle counter a uno de sus ataques y darle un golpe, pero con cualquier daño perdería. Ni siquiera los críticos eran suficientes y se vuelve invisible atacando desde las sombras. Correteando con teletransportación, no se rendiría y saltan uno contra el otro. Lleva 5 minutos haciendo el metisaka, pero no le hacía daño, aun con 200 críticos. En su estado actual era invencible, pero eso era genial para motivarlo. Había luchado contra miles de bugs, pero Lycaon lo paraliza con su rugido y un corte invisible. Por el poder del guión, ya que el stat de suerte le daba chance de aguantar golpes a 1 de vida. Su único objetivo en ese juego sería Lycaon, de quien recibe una maldición que le impide llevar equipamiento, a cambio de ahuyentar monstruos débiles, diálogos especiales y tener resistencia a maldiciones y magia. La cura sería una santa o derrotar a quien la impuso. Era un juego basura, pero los reales juegos de eran peores. Al menos allí subió de nivel y sus estadísticas eran de no-hitter, agilidad y suerte, en lo que cae una coneja que lo llama. Era una misión especial e iba muchos levels por debajo. Rabitza era la ciudad conejil y todos hablaban de su pelea con Lycaon, dar críticos y esquivar como un conejo borpal, siendo convocado por el patrón. Ella era su hija Emerald, era el primer jugador en llegar al palacio. La maldición del perro pulgoso sí que fue útil, encontrándose con el patrón Visage. Viendo en la tienda a Rei, quien quería ver a Sanraku. Al ser vacaciones, seguro estaba enganchado, pero nunca se habían visto en Shangri-La. La hermana de Hisutome era una chambeadora y había otro evento de Rabitza, pero diferente al suyo. Iba a ser entrenado por el mismo patrón y dejando a Emerald encargada para guardar el respawn y poniéndole un collar maldito que reducía su experiencia a la mitad, pero subía sus atributos en un 2.5 más. Era el primero en conocer ese collar y el palacio conejil. Iba a jugar con Katsu al Verp,
un juego de peleas con menos de 100 jugadores, donde todos se conocían y se encuentran para una pelea sin reglas usando bugs. A pesar de que Katsuo sea profesional, responde con otro. Eran dos fanáticos de los juegos malardos. No podía creer que realmente jugara al Shangri-La. Estaba muy enganchado y de los 7 solamente conocían a 4 supremos. Él se enfrentó a uno y le encantó. Le hablaba también del juego que le daba curiosidad, además de que vio una chica que también jugaba al Shangri-La. Era una Piki muy poderosa y lo quería saludar. Volviendo de Rabitza, ya tenía que llegar a la tercera ciudad antes de que lleguen muchos nuevos jugadores para buscar escenarios ocultos. Emerald le ayudaría como su compa. Era una maga muy poderosa. Podía ser una compensación por la maldición del Icon y todas estaban encantadas de que tuviera una coneja parlante. No podía dejar que nadie más supiera de ella, pero le tomaron una foto para el Reddit y fuera de la ciudad comprobaría si realmente asustaba a los monstruos débiles, arrinconándola para lanzar un arma donde huya, para que sea una presa fácil por las físicas. Su plan era ignorar a los monstruos e ir directo al boss. Encontrando solo un pantano, Emerald le contó que el monstruo se llamaba Cabalodo y te sorprendía desde el suelo. Era un tiburón mamadísimo y por el pantano no podría aprovechar su agilidad, y el tiburón lo ataca desde abajo. Todavía puede deslizarse y sería el aprendido contra el Icon, haciéndole counter a su mordisco, pero el cooldown no podría esquivar pronto, así que le brinca, pero todavía tiene a Emerald, quien lanza una cuchilla mágica. Ahora tenía una compa y aprovecharía ese chance yendo a toda velocidad, pero el gatito lo ataca y se defiende con un tornado para trepar y ponérsele encima mientras Emerald prepara un hechizo poderoso y pasa el cooldown del counter junto a la cuchilla gigante, pero el tiburón desapareció y hay un terremoto, por lo que lanza a Emerald y es lanzado por los aires. Jugar solo hacía que fuera inevitable y una sola caída ya era mortal. Era un jefe matasolitarios, pero tenía a Emerald, quien con un pergamino de teletransportación prepara una caída a meteoro, multiplicando la caída para meterle un aguantando uno de vida por su suerte. Era muy meme tomando medicina y debían camuflar a Emerald, quien tiene un brazalete para volverse waifu con magia. Incluso las obras maestras tienen furros, pero no duraba mucho tiempo. Que vieran una waifu con un loco cabeza de pájaro le daría una reputación terrible. Y llegan a la tercera ciudad donde también lo miraban raro. Otros jugadores también le echaron el ojo. Sandaku era un hombre conocido y Animalia lo detiene. Todo ocurrió por la foto que publicaron en el foro y sentía curiosidad por la conejita esponjosa. Las cicatrices eran por Lycon, siendo buscado por Ashura Kai, el clan de Pikeys, por esa información. Isai Garcien le dice que contacte con alguien de su clan. Era buscado por muchos de los jugadores top. Animalia solo quería domar un conejo como él y son atacados por la ex guerrera de lápiz, Arthur Pensilgon, con quien también se conocía desde fuera del juego. Se conocían del Unite Rounds. Sonraku le robaba a los ladrones. En un principio era un MMO de caballeros, pero al ser muy difícil farmear, todos se volvieron ladrones. En medio de las riñas, la guerrera de lápiz tomó el control, pero su reino fue derrotado por Sonraku y Katsuo, quienes la retaron un 2-1, en el que nadie ganó. Pero en Shangri-La le sacaba mucho nivel y vino desde la quinta ciudad atacando con dagas venenosas. Era muy bueno esquivando para ser de nivel bajo. Ella era la número 2 de la Ashura Kai, pero a Emerald se le acababa el tiempo. Era llamada Cazagigantes, Giant Killing, por atacar a los top players, opuesto al Unite Rounds, y podía darle pelea. Su razón para ir con él era un mensaje de su líder para la información sobre el Icon. Definitivamente no quería que entrara a la ciudad, pero Emerald se estaba espojando. Animalia lo encontró primero, pero no podía enfrentarse a la Cazagigantes. La compañera de Sonraku no era tan esponjosa antes, y su transformación se acabó. Era súper tierna y Sonraku le hace counter alejándola para reunirse con Emerald. Si sobrevivía, le dejaría sacar captura, así que se enfrentaría a Pensilgon por la coneja. Ya casi llegaba, pero habían más Pikeys. Para Arthur era un honor enfrentar a la líder de SF-Su, quien se tomaba selfies con monstruos. Los Pikeys eran un 4 vs 1 con mucha desventaja de nivel, y Animalia lanza un rayo quíntuple que absorbe y refleja. Tenía muchos efectos de estado para sacar fotitos de monstruos. Al enfrentar a top players, siempre iba preparada contra maldiciones. Sandaku estaba acorralado y llega Saigar 0 al rescate. Era la jugadora con el mayor daño del juego, Attack Holder. Por fin lo pudo encontrar. Esa mañana al conectarse le llegó un mensaje de su hermana, Saigar 100, para que le ayude buscando a alguien. Seguro ya estaba en la tercera ciudad y era el Sandaku que estaba buscando. Llegó corriendo y era su única oportunidad para acercarse y hablarle también en la vida real. Rei nunca tuvo el valor para hablar con Hisutome. Siempre estaba feliz y le empezó a llamar la atención. Era muy evidente que le gustaba, pero nunca pudo hablarle en el mundo real. Volviendo a la escena del ostión, Sandaku ya era God por su experiencia en otros juegos. Si Katsuo también se enganchaba, podría usarlos para su plan. El mismísimo Conche su madre había venido al rescate. Se venía lo chido, pero Animalia sabía la debilidad del muñeco. Su as bajo la manga requería solo un dígito de vida. La maldición acompáñame al más allá y aprovecharía la luz y armadura para escapar. Saigar 0 no dejaría que lo persigan. Ese lo siento fue el mayor contacto que han tenido nunca. Sin esos estorbos, podría haber hablado más con él. En Rabitza no lo encontrarían. Recibe un correo de Pensilgon para hablar con él y Katsuo en el Unite Rounds. Pero antes comenzaría el entrenamiento especial. Debía luchar contra 10 monstruos. El primero era una jauría de nivel 65, mientras Rei estaba muy feliz, y la próxima vez le enviaría una solicitud de amistad. Era su séptimo intento contra los perros, y al tener ataques coordinados, debía derrotar al líder que estaba comandando de lejitos. Perdieron la concentración y se podía concentrar en el admin, a quien derrota con críticos. Sin el comandante, eran presa fácil. El segundo era un oso serpentil. El cuerpo principal eran los tentáculos, 4 intentos. El tercero era un goblin rotísimo, 2 intentos. El cuarto, un jabalí que podía petar y lo derrotó al saber rodeo.
1 intento. El quinto era un pájaro cagón, 102 intentos. El sexto era un gusanito, 1 intento. El séptimo era un gatito, 1 intento. El octavo, un tigre tigroso, 2 intentos. El noveno era un robot a quien tuvo que derrotar con una estrategia muy elaborada tras 7 intentos. El mete y saca. Solo faltaba el 10º, pero solo subió 2 niveles en todo eso. No había descansado, pero estaba lechuga como un fresco. El patrón llegó para traer al mismísimo Conchesumare, un árbol hechicero que no podrá derrotar. Sus condiciones de victoria eran sobrevivir 5 minutos. No sería nada fácil ya que atacaba muchas veces. Era el primer jugador en enfrentar a ese monstruo de nivel 120. Podía esquivarlo bien, pero no era nada fácil y se lanza corriendo por él, quien tenía un cuerpo indestructible y lo ataca con cadenas. Solo podía esquivar y llevaba 1 minuto. Un enemigo muy poderoso y tenía que esquivar muchos ataques que lo seguían por las raíces y cadenas. Sumado a los ataques mágicos, era una experiencia no hit definitiva y sus ataques se intensificaban con el tiempo. A este lapso no lo lograría y cada vez eran más y más difíciles. Solo habían pasado 2 minutos y ya estaba en las últimas, pero no se podía rendir, sin darse cuenta de que se estaba volviendo mediocre por los juegos basura, así que usaría sus propios ataques en su favor. Pasó la mitad del reto y ahora le pegaba de cerquita, quitándole el bastón para que no pueda utilizar ataques mágicos. En Unit Rounds se volvió un maestro robando armas y pasó los 3 minutos. Sin el bastón, las raíces iban en modo dios y solo faltaba 1 minuto, encerrándolo en una pared y la cadena que ignoraba la maldición de Lycaon para debufarlo. En esas condiciones no podría esquivar y a solo 30 segundos lanza el bastón para distraerlo. Recogiéndolo a solo 10 segundos ya no le quedaba tiempo, pero el desafío no se terminaba al instante y Bash lo salva. Su recompensa era ser ciudadano honorario de Rabbiza, quitarle el collar y otra misión especial, solo que no se vio cómo activarla y los foros tenían mucho texto. Debía salir de la ciudad, pero llamaría mucho la atención, así que irían a comprar un manto. Con esa tela llamaba la atención de otra manera y a menudo estaba mucho maná. Podrían tomar 3 rutas: la gruta del bosque prismático para llegar a la 4ª ciudad, el cráter caldera de la muerte para llegar a la 5ª y las ruinas de acero de los divinos para la 6ª. Irían al bosque porque las ruinas tenían un hombre peligroso y Seigar Zero los estaba siguiendo. En la base de la Ashura Kai, el líder Ocelot los regaña por mancos. No esperaban que fuera el Attack Holder en persona. La próxima vez le sacarían la sopa, pero Pensilgon sugiere ir por un monstruo especial que solo ellos conocen. No podrían derrotarlo ya que lo usaban para farmar XP. Los de la Ashura Kai no lo enfrentarían, así que ella derrotaría a Wesermon, el guardián de la tumba, uno de los 7 supremos, por Setsuna. Volviendo cuando eran observados, pensaba que se quería vengar. Los de Ashura lo estaban buscando y Seigar Zero también. Era una persecución por los tejados, iban a las ruinas de acero, así que lo emboscarían. Era bait para que no supieran dónde iba realmente. Esos trucos de engaño se los enseñó Pensilgon, pero Seigar Zero lo encontró. Solo quería que fueran amiguis, pensando en muchos motivos para la solicitud. Era muy astuta al no caer en su engaño y lo acepta. Lo único que quería era jugar con él, pero tener un compa rotísimo no era muy divertido. Esperaría el momento que puedan jugar juntos. Los de Ashura fueron a la puerta del bosque, pero se asustan por el Attack Holder. Esa cueva era muy brillante y había muchos Pokémon y aprovecharía para farmear antes del boss. Compró cuchillos lanzables por los traumas que le dejó el pájaro cagón y derrota a Lurantis, pero hacía falta un Pokémon por derrotar, el Heracross, que no temía las abejas por su caparazón y poderoso cuerno, pero aunque dañaron su caparazón, saca las alas embistiendo a la reina y dándose cuenta de los protas, así que aprovecharían el jugo de mariposa para que se pelee con una mantis y darle en el punto débil que crearon las abejas. Mucho material chido y el boss de la zona era la araña payaso. Otro grupo de jugadores la enfrentó y se los padrearon épicamente. Era un boss muy fastidioso y le dio pistas a Sanraku. Le haría un no-hit a la araña. Entre más sube, más telarañas hay y usará las habilidades que adquirió en el Coliseo. Además que sabía cuáles hilos no eran pegajosos y podía usarlos para hacer parkour y llegar a la araña lanzando muchos cortes a una velocidad de locos. La caída haría su trabajo y ni siquiera el hilo la salvaría. Por si acaso, le daría un poco de su propia medicina. Iría a rematarla cara a cara para prepararse contra Lycaon. Facilita la no-hit y Katsu pudo facilito contra el tiburón solo. Rei le anunció a Mana-san que se hicieron amigos en el juego y de vuelta a casa se lo encuentra leyendo y se esconde. Katsu salía en una revista al ser pro player y Shangri-La tenía una gran actualización. Tuvieron su reunión finalmente y hablaban de la caída de su reino. Tenían un tema importante que tratar y les propone derrotar a Wesermon. Definitivamente sería divertidísimo. Lo atacó con los 15 mejores de la Ashura Kai y se los padrearon. Entre más jugadores, más roto se ponía y solo tenían una oportunidad después de la gran actualización. Era raro que invitara a 2 novatos, pero el nivel daba igual. Era un jefe completamente de habilidad. Katsu el pro player y Sonraku el pocho player. Al salir, Rei finalmente se animó a hablarle, pero Hisutome no se acuerda de ella y adivina su nombre, diciéndole que ella también jugaba a Shangri-La, pero tenía prisa por Pensilgon. Finalmente pudo hablar en la vida real. Con tantas bebidas energéticas, seguro jugará mucho y se podrían ver, aunque no le preguntó por su nick, diciéndole a Emerald que en 2 semanas se perderían a Wesermon. Ese nombre la puso en pánico y debía avisarle al patrón. En la charla le preguntó a Pensilgon sobre la coneja. Debía sacarla de su grupo porque los NPCs morían definitivamente. Hablar con el patrón era un evento. Debía rolear para conseguir información. No era el prota ya que iba a asistir a una compañera. El patrón lo conocía hace mucho y quería liberar a Wesermon de quienes lo farmeaban. Su compañera iba en serio y nadie tenía intención de perder para cumplir el deseo de su amiga. Wesermon era un viejo amigo que perdió a su esposa y ahora posee un cuerpo inmortal. Lo mejor era que alguien le permitiera descansar por fin en paz. Le brindaría un poco de ayuda en la herrería de Villak. Todos los conejos eran hijos del patrón y sus dagas lo eligieron, así que le daría su verdadera forma junto al caparazón de Heracross. Era de los pocos que tienen el honor de ver la herrería del patrón, un artesano divino. Cada martillazo invoca círculos mágicos para recordarle su forma verdadera, y andando tremendo temazo.
convirtiéndolas en las espadas gemelas Acero Lunar Creciente y Menguante. Una espada le quitaba vida a cambio de más daño y la otra le curaba a base de críticos, además de que juntar críticos se fusionarían, con el problema de que sus stats eran insuficientes para equiparlas. No las podría usar hasta el nivel 50, encontrándose 3 horas tarde con sus compas, ya que en el escenario especial hablaron de Wesamon. Katsuo tenía una waifu como gamer hombre que se respete. Contando el lore de Wesamon por sus combates, pensaban que era un cyborg, pero ahora sabía que era un undead, así que iría a preparar un asunto y los enviaría a farmear. Llevaba a Emeru de mochila y se verían a la noche. Se demoró mucho en darse cuenta de la coneja e irían a farmar a las ruinas. En la reunión estratégica contra Wesamon debían repasar el combate. Al principio reducía los niveles de todos los jugadores al 50, siendo él nivel 200. Por eso necesitaba gamers habilidosos. En esas ruinas hay una zona secreta de leveleo. Ambos les sonaba esa estética de otros juegos y Katsuo era de nivel 25, Sonraku 31. Siendo atacados por un triángulo, Katsuo resolvería. También tenía ataques de counter y tenía una fuerza tremenda. Su habilidad bufeaba vida y daño. Era un monje, así que no podía usar armas a cambio de tener unos puños tremendos. Derrotarlos antes de que te derroten. Sonraku era un no-hitter de críticos. Siguiendo la guía, debían dar un salto de fe. Al ser de Pensilgon, podrían ser una trampa para molestarlos, así que Katsuo iría a investigar. Y Emeru pensaba que era una chica genial, pero realmente... ¡Es un tío! La bajada era segura. Y el corazón Llegando a un lago de agua mojada para pescar mucha XP. Sonraku era buena pescando por su suerte, pescando un salmón, pero a Katsuo le salió el premio, el guiarado rojo del lago de la furia. Sonraku no podía probar las armas espadas lunares, pero sí de las de abeja que formó Virak. Debía caerle bien a los conejos y le revivió traumas de los juegos de citas. En uno debía contentar a 12, pero con una que se descuidó se le fueron todas a Italia. La espada derecha era especial y el guiarado estaba durísimo. La propiedad especial era destructora y venenosa, creando un punto débil para que Katsuo meta un... Emeru quiere entrar, pero Katsuo la rescata y le pega un counter, derrotándola con un ataque triple. Daba mucho nivel y Sonraku no sabía fusionar habilidades, ya que ese es el tutorial. Podría crear habilidades rotísimas, con razón algunas se veían tan jugosas. Tampoco sabía de multiclass ni gremios, ni modo, a pescar. Y acabaron al 40 y 42, ya que Sonraku se saltó el tutorial y Emeru tenía nivel 56. Las tiendas eran un ítem muy raro de respawn. Aprovecharían la luna llena para ver a la NPC del evento de Wesamon, Setsuna de los días perdidos. La luna llena revela un pasaje secreto que descubrió farmeando por suerte. Era un lugar hermoso con las flores del infierno y ven a Setsuna cantando. No era un bug sino un fantasma. Podría conseguir pistas sobre el escenario especial. Le acompañaban los mensos 1 y 2 junto a su mascota. Era una banda peculiar. Las cicatrices de Sonraku le traían recuerdos y les abre el evento de Wesamon. Era su amado. Ella murió y desde entonces Wesamon ha estado protegiendo su tumba. La muerte no era algo malo, pero le dolía que su amado siguiera atado a ella. Usó una magia de la luz de luna para separar el espacio, pero en las noches de luna nueva se abre una brecha hacia su tumba. Actuaba muy diferente con Setsuna que con otros NPCs. Era muy tsundere desde que conoció la condición de Setsuna. Ese jefe haría que cualquier otro parezca insignificante, pero ellos lo derrotarían. Pasó el resto de la noche leveleando y llegó a nivel 51. Katsuo solo el 46, así que aprovecharía el Skill Garden de Rabitza. Con su familia tenían una promesa para no desconectarlo a la fuerza. A su madre le gustaban mucho los bichos, su hermana los odiaba y amaba la moda. Towa era la modelo más famosa de Japón y la persona detrás de Pensilgon. Towa significaba eternidad, vivía cada instante al máximo, y Setsuna, que significaba instante, ha vivido eternamente. Se veía reflejada en Setsuna. Su hermana tenía chamba de modelo esa tarde. Padre volvió justo de pesca con el desayuno. Su promesa era desayunar y cenar juntos cada domingo, al tener gustos muy diferentes. Faltaban 2 semanas y tenía que pulir sus habilidades en un juego perfecto contra los ataques de alta velocidad, encontrándose un nuevo jugador que no había derrotado al boss final. Un noob en un juego muerto era un rarísimo ser. Quería probar sus habilidades. Conocía el Gomu Gomu no Pile Bunker, pero de hecho estirando la pata. Le enseñaría los bugs de los mejores jugadores. Sonraku se seguía padreando al noob y lo reta a la pelea final al mejor de 3. Aprendió bien de sus Bugattis, pero un noob no era práctica suficiente para Wesamon. Las técnicas del juego, a diferencia de los bugs, tenían desventajas. Los bugs estaban rotísimos. Solo usaría un truco, pero el noob sacó un nuevo bug y quería probar recibirlo. Dragonfly descubrió uno nuevo y lo podría bautizar, así que le enseñaría uno tocho. Doppelganger fue descubierto por él, por eso aunque es un juego muerto, le gustaba jugarlo. El Doppelganger estaba rotísimo al ser controlado por la IA, y se quedarían a probar más bugs mientras Katsuo seguía a nivel 47. Ahora probaría el Skill Garden. El del palacio era especial, dirigido por la trilliza de Emeru. Tenía un desorden de habilidades. Las de alto nivel crearían fusiones mejores. Seguía con humildes 30 de vida ya que priorizó equipar las espadas lunares, trayendo una pócima rancia para las habilidades. Ahora tenía muchas habilidades rotas y un libro especial de Rabitza, aunque su hermana solía estafar mucho. Incluso con 80.000 de dineros, las habilidades eran súper caras y compra la de 80.000 quedando humilde. Tenía una reunión con sus compas, ya que había un gran problema. Solo Ashura Kai sabía de Wesamon y lo utilizaban para farmear XP, así que debían hacer algo para que no vayan. Con la actualización, los Piki ahora daban a quien derrotó todos sus ítems, incluso los del almacenamiento. Eran cofres de tesoro andantes, por lo que doxería la base para acabar con Ashura Kai. Finalmente, era la noche de la actualización. Muy pronto se enfrentarían a Wesamon. Pensilgon compró todos los suministros de las ciudades. Todos los clanes estaban preparándose para un enemigo muy poderoso. La nueva actualización vino con áreas, ocupaciones, monstruos y habilidades nuevas, pero no en las ciudades. Seigar Zero estaba muy agitada, ya que le enviaría un mensaje a Sonraku. Estuvo redactándolo por una semana y su hermana le envió información sobre la Ashura Kai para el gran ataque. Justo en el gran día, y le llega
llega el mensaje sobre jugar juntos la nueva Actu, pero estaba ocupado, y justamente le llega otro mensaje de que Seigar 0 también. Esa sería la gran noche y Emir le regala el collar. Ahora no tenía ningún efecto, pero en su día seguro fue muy importante. Esa noche Pensilgon estaba en la base, lo reunió a todos, pero nunca apareció. El Attack Holder, junto a todo Wolf Schwartz y los grandes clans de Shangri-La, no tenían la más mínima oportunidad contra todos los tochos del juego. Alguien filtró su ubicación. Sanraku consiguió un cinturón que subía su vitalidad. La bebida energética estaba tochísima y llega a Pensilgon. Saiga 0 estaba furiosa, seguro porque no pudo jugar con Sanraku. Hicieron su grupo y repasarían el plan. Quienes escaparon sabían que había un espía y el jardín secreto estaba cerrado. Pensilgon los traicionó. Esa noche Setsuna no estaba y entrarían al reino de Wesemon, una arena desierta con un solo árbol y una hermosa voz cantando. Lo encontraron y sus niveles bajaron de golpe. Sanraku sería el primero. Su corte era veloz, pero Sanraku probaría sus habilidades de agilidad. Podía hacerles parry y ver los ataques invisibles. Tenía un libro con las peleas anteriores. Solo podrían esquivarle o hacerle parry. Con 150 niveles de diferencia, la condición de victoria podría ser distinta a derrotarlo. Deshacerse de un objeto, sobrevivir tanto tiempo, resistir un ataque o convencerlo de no pelear. Tras varios intentos, definitivamente sería sobrevivir, ya que la pelea iba cambiando conforme al tiempo. La primera fase eran 10 minutos. Sanraku sería muy importante para el comienzo al tener experiencia de no-hit. Katsuo también estaba aprendiendo su patrón, así que apostaría toda esa batalla. Su armadura era indestructible, pero sus ataques eran una locura. Realmente era invencible y Katsuo le tiró una esfera de resurrección. Antes de la pelea les dio ítems para revivir. Si se usaba 10 segundos después de la debilitación de un jugador, podrían revivirlo. Compró 12, cada una de 4 millones y tenía 5 que revivían a mitad de vida para cada uno. 27 ítems para revivir en total. Sanraku resolvería y ellos lo revivirían y suplantarían mientras se recupera, volviendo cuando revive. Ahora iba Katsuo y lo esquivaría. 2 minutos 5 segundos era un buen tiempo. Sin un plan tan tocho, definitivamente era invencible. En 2 minutos sus espadas perdieron la mitad de la durabilidad, a pesar de que la actualización las bufó. Era una batalla de resistencia, realmente era indestructible. El estallido de relámpago era un ataque de rayos que ataca por 5 segundos, combinado con la mano de Mook que le mata de un ostión, y Katsuo lo suplantaría, pero no por mucho tiempo. Era un meta y saca constante, en el que iban entrando y cambiando mientras Pensilgon gestiona. Aún tenía más de la mitad de revivires. Esa balanza sería necesaria para la segunda fase, en la que invocaría su montura táctica Kirin. Katsuo se encargaría del Callao. Tenían que evitar que se fusionen y sobrevivir otros 10 minutos. Si se fusionan, sería un game over. La strat era montarse para que no lo balaceen. Cada quien tenía su papel. El lore daba pistas sobre los monstruos. Al ser robótico, debía tener una escalera de mantenimiento. Y gracias a ser arqueólogo, el látigo era God para el rodeo. Si seguían así, los ítems de revivir no aguantarían. La balanza de la recompensa era un ítem único. Convertía ítems en bufos y le ofrecería un inventario valuado en 30 millones. Ambos estaban en problemas y justo preparó la balanza para darle 50 de stats a cada uno. No era el primer enemigo invencible al que enfrenta y se acercaría con la mano de la fortuna para quitarle la espada y robársela. Aunque era súper pesada, se desharía del desenvaine y los rayos. El único problema era la mano de Mook, y Katsuo debía resistir 4 minutos más, así que usaría la técnica secreta. Logró esquivar el manotazo por poco, pero estaba muy cerca de Pensilgon y logré detenerlo con su espada, pero lo agarra y lo empotra recuperándola. La zona segura de la mano de Mook era detrás suyo, y revivió a Sanraku justo a tiempo. Cualquier muerte podía significar la derrota, y era más fácil con la espada, ya que se conocía el patrón. Para el último minuto, Katsuo usó su técnica secreta. Lograron sobrevivir y Wesemon se arrodilla. Estaba empezando a grietarse. Solo habían llegado una vez a esa fase, la más complicada, ya que el primer ataque era una onda que one-shotea, pero tenían un plan. Con el lore descubrió que no era un cyborg, sino un undead. Su debilidad es el agua bendita, y esa era el agua de la santa. Logró cancelar la onda, pero igual activó el modo Cristo y el burro se convirtió en un mecha. Posiblemente también se fusionarían. Pensilgon debía ayudar a Katsuo. Sanraku aguantaría hasta que se rompa por otros 10 minutos. Esquivar 30 minutos lo haría un jefe muy aburrido. Los juegos así acaban en la caja de juegos basura. Debía ser diferente. Por la reacción al agua bendita, con la armadura rota, ya no era inmortal. Con condiciones no hit, debía haber una recompensa, y le hizo parry con su casco. Estuvo practicando para hacer parry manos libres. Aún con críticos, aguanta demasiado y debía hacer valer esos 80.000 dineros. Espejo lunar, usándolo de carnada para el ataque real. Lo importante era que no muriera, ya que la motivación lo hacía un mejor gamer. Ellos debían detener al robot de mientras. No era inmortal, pero sí muy resistente. Solo hacía falta distraerlo, pero Katsuo quería jugar bien y se lo padrean. Le dio una píldora de fuerza que bufa por 15 minutos con penalizaciones horribles. Vista y olfato se apichaban, pero lo peor era que cada 30 segundos bajaría un nivel. En 15 minutos estaría a nivel 20 y ellos usaría la balanza junto a la píldora. Ambos lucharían con todo su poder, creando un punto débil para el segundo impacto y el ataque de Pensilgon. Le hicieron daño, pero aguanta demasiado y perdió un brazo. El abdomen era resistente, así que debía tener componentes importantes. Mientras Sanraku hacía parry con la cabeza, las espadas lunares eran God con su estilo de juego, además de sus habilidades que bufan con poca resistencia y vida. Junto al parámetro de hambre, podría vencerlo y al ver su collar prepara un corte supremo, o tal vez no. El collar era de Alice, desbloqueó un diálogo, era el niño elegido y lo atacaría con el cielo azul soberano. Era un ataque normal, pero cambiaba sin descanso a los demás ataques, haciéndole parry el manotazo y esquivando cortes. Era una preparación para el ataque definitivo, con un dragón piroclástico que crea una gran nube y un ataque combinado que esquiva gastando sus evasiones. Tenía un plan, pero venía el verdadero cielo azul soberano, que congela sus pies.
El parry era la única opción, pero lo corta por la mitad. No hacía falta revivirlo, desprotegió su espalda y había lanzado el revivir. Sobrevivió, pero el yelmo y cinturón quedaron destruidos. El cielo azul era God, y superar ese cielo azul era la condición de victoria. Debió volver a esquivar el combo completo. Cielo azul soberano era el combo finalizado por el cielo azul, un combo de 30 segundos que ya sabía esquivar a 3 metros de distancia, pero el último ataque siempre paralizaba. Incluso a máximo nivel con un escudo sería un ataque letal. Lo peor de todo es que era inevitable. Por el combo no podría destruir su espada y le quedaban 5 revivires pequeños. Podría resistir 3 minutos de los 10. Si no supera el mejor ataque, no podrá ganar. Debía superar el cielo azul, hacerle un parry perfecto aún con desventaja. Pronto lo tendría todo listo y deben destruir la armadura a Kirin, pero Pensilgon le daría el gusto mientras Katsu la revive. Tenía que recuperar su brazo al ser lancera. Encontrar un punto débil. Con 2 látigos podía manipularlo. Como pro gamer, un enemigo humanoide era facilito. Con más látigos, Pensilgon sacrificaría una lanza casi destruida para su abdomen, liberando su punto débil con el que ataca entrando en modo de locura. Debían derrotarlo para que no interfiera con Sanraku o los molestaría por mínimo medio año. Debían esquivar los láser y solo le quedaban 2 lanzas, encantando un hechizo mientras los misiles y láseres para caer e inmovilizar su sombra por 5 segundos. Todo preparando la Giant Killing Spear. Aún alcanzada por el cohete, sacrificó su brazo para el ataque final. Todo recae en Katsu, que combina colores para el Black Flash en la lanza que logra derrotarlo. Por el Black Flash y la lanza, Sanraku era la última esperanza y se quedó sin revivires. Sus habilidades se recuperaron y la barra de fusión estaba lista. En 30 segundos superaría su cielo azul, esquivando el combo para estar listo para ese último ataque. La clave eran sus aceros lunares, el arco gemelo lunar. Entre mayor sea la desventaja, más bufa el crítico. Era perfecto para ese cielo azul combinado con sus otras habilidades, pero le sobraba 1 de vida para el clímax. Lograron distraerlo con la tumba de Setsuna. La actualización trajo una habilidad. Si el jugador tiene mínimo 50 de suerte y se ataca, sobrevivirá 1 de vida, activando todo para recibir el último cielo azul con la luna creciente de Vorpal. Un parry muy poderoso que aprendió a recibir tanto ese ataque. Y el combate terminó con una felicitación de Wesermon por haberlo superado. Que el cielo te bendiga. Esa frase se le decía a Setsuna. Cogiendo su espada, ya no quería pelear más. Acercándose a la tumba, finalmente podrá descansar y encontrarse con Setsuna. El cerezo se estaba secando y volvieron al jardín secreto junto a Setsuna. Por fin se cumplió su deseo, aunque no era la misma Setsuna de aquel día. Fue creada por sus últimos deseos. Finalmente desaparecería. Para conocer la realidad del mundo, debían buscar a Bahamut, agradeciéndole que la visitara tanto como sus últimas palabras. Lograron completar la misión. Fueron los primeros en derrotar un monstruo especial y se anunció globalmente. Con su derrota, avanzaron en la historia del mundo, un 12%, y se armó un alboroto por los Theory Crafters. Un avance en la historia del mundo traía muchos avances. De momento conocían a Sigwyrm, Lycaon, Kthanit, Orquestra y Wesemon. Faltaban 2. Los clanes también tenían interés. Pensilgon no estuvo durante el ataque de la Shurakai. Katsu era nuevo y Sanraku era el pibe Lycaon. Saiga Zero estaba celosa, pero le llegó una alerta. Ese novato estaba fuera de lo común, pero Saiga Zero fue a ayudar a un amigo. El Shurakai los estaba esperando a la salida, ya que estaban cansados por la pelea, pero un círculo de invocación aparece. Contra los PK existe una señal de auxilio para invocar a un amigo. Estaba feliz de que le llamaran, pero no se asustarían. Ni un minuto duraron, y al ser los altos mandos tenían muchos ítems. Llegó muy rápido y los felicita por su victoria. Pensilgon quería que la derrotara a ella también. De recompensa, se llevaría todo. No quería ser más una PK, pero no perdería sin pelear. Siempre quiso enfrentar al Attack Holder, invocando la espada Satán. Era un arma única del dios demonio. Incluso mostraría el reverso. Contra la famosa casa de gigantes, debía luchar en serio. Pensilgon no se quedaría atrás, esquivando su ataque, pero usa su propia mano para detener la espada. Por poco la rebana en 2, así que usaría su mejor técnica. Literalmente la desintegró y se quedó con sus ítems. La negociadora pasó mejor vida y le tenía miedito, preguntando su relación con Pensilgon. Solamente eran amigos y se acabó la invocación. Algún día podrían jugar juntos. Dejó una espada, pero Sanraku sí la agarraría. Y al volver, Emeru estaba en su cama. Gracias a su collar, le ganaron a Wesemon. En las oficinas se reunieron los patrones. Estaba estipulado que el primero en caer fuera Kthanit. Wesemon estaba a la mitad o incluso al final de la lista. Eso haría que tuvieran que chambear más, pero se quedó sin antiácido. Ritsumachi, la productora, estaba furiosa. Tsuyuko Tsukuri era fundadora y administradora. Sabía que Shurakai nunca lo derrotaría, pero esos 3 tenían la balanza de recompensa. Eran un trío inesperado. Fue su culpa por nerfear a Wesermon. La admin quería que fuera invencible y eso se les arruinó los planes para la historia. Un ambiente laboral fantástico, pero tenían que resolver. Rei estaba muy feliz de que la llamara y le diera regalitos. Al día siguiente debía ver las recompensas. El patrón lo necesitaba. Wesermon era muy poderoso y de no ser por los juegos basura habría perdido. Obtuvo su bendición y ahora quería conocer la verdad del mundo, mandándola a farmear ítems necesarios para el escenario especial en las ruinas oscuras áridas. Pitts le vendería el mapa. Por la batalla subía a nivel 78 y además tenía las recompensas. Un libro con su lore, otro con las habilidades del cielo azul, aunque necesitaba dispositivos de los divinos para utilizarlos. El último era el brazalete y esa inventoria, otro mundo donde podía almacenar cosas. Ese espacio tenía además muchas armaduras y herramientas.
Silgon fue a llevarle flores que le costaron lo que le quedaba de dinero. Eran flores que florecían solo un instante, pero si se cortaban, durarían por eternidad. Setsuna Touwa, instante eterno. Ahora queda descubrir la verdad del mundo, mientras Lycaon se postraba en un lugar remoto. Keiwomi, alias Katsuo, estaba tan encantado con el juego que aún teniendo que practicar por un torneo se mete a jugar. Inventoria era una locura, pero la mayoría de ítems solo serían desbloqueados cuando consiguieran un reactor de éter que nadie conocía, aunque Katsuo consiguió uno al pelear mucho tiempo contra el Kirin. Igualmente, debían repararlo con un herrero legendario. Sanaku probaría con el patrón, pero se lo daría a cambio del cómo ir al escenario especial. Era información muy importante, pero el ítem también lo era. Sanaku le explica que tuvo que enfrentar a Lycaon y hacerle no hit por 5 minutos, tener menos de nivel 20 y dar 200 críticos con armas vorpales. Unas condiciones muy crazy, y Sanaku le guardó la balanza. Era un ítem de los más raros del juego. La consiguió como préstamo con la casa de la balanza y se la dio a Sanaku para que no se la quitaran por ser picky. Aparte de perder los ítems, le caía mal a los NPC. Al tener puntos de karma negativos, su bodega era autovendida para pagar la multa de karma, y la balanza, al no ser originalmente suya, no la podrían autovender. Guardó la balanza por su recompensa de Wesemon. A cada quien le dieron ítems diferentes y los guardó ahí para que no los confiscaran. Su arma principal la cambió por la balanza, así que tampoco la perdió. Su multa era de 500 millones. Los monstruos especiales valían muchos dineros. Harían un clan para cazarlos. Quien pierda el piedra, papel o tijera sería el líder, pero estos dos tenían unos reflejos históricos. Su primera chamba sería poner de nombre al clan, la banda del lobo. En esas entró un random que buscaba a quienes derrotaron a Wesemon. Ahora cada quien tomaría su camino. Sanaku seguía con el pibe detrás, iba con Emuru. Olvidó devolverle la espada maligna, y el pibe lo perdió. El patrón llevaba un tiempo sin estar en el palacio y no tenía dineros para comprar habilidades. Posiblemente Vilak podría repararla, o tal vez no. Solamente un sabio artesano podría. Ella solo llegaba a maestra, pero podían levelearla. Ellos la ayudarían. Para llegar a sabio artesana necesitaba un arma de legado y una unidad de manejo de poder mágico. Esa arma de legado podría ser de la era de los divinos y le trae una de inventoria. No hace falta que hagan funcionar el reactor. Solo debía desarmarla, pero necesitaba permiso de sus compas. De momento buscarían la unidad, que según el patrón estaba en el camino de glorias pasadas. Tendrían que pasar por la tercera, cuarta, octava y 11ª ciudad, donde además podrían encontrar ruinas oscuras áridas, que necesitaba para los deltas del escenario especial extra. Vilak los acompañaría. Emuru podría ser su bufanda, pero Vilak no se podría convertir en humana, así que aprovecharía su esponjosidad para fusionarse como abrigo y bufanda. Después de mimir, iniciarían su viaje por el cañón de almas perdidas, que resultó de una gran batalla. A su vez, generó miasma por los caídos, generando a muchos muertos vivientes. Antes de entrar, tendrían que comprar herramientas con poder sagrado, aunque solo las conejas lo necesitarían. El cañón era un lugar muy rancio, pero cerca de Sanaku el aire estaba limpio por la maldición del Lycaon. Encontrando un wyvern esqueleto que le tenía miedo. Todos los monstruos ahí le temían a las cicatrices, así que no podría calentar, hasta que encuentra un enemigo raro, el general Dullahan. Con él podría probar sus nuevas habilidades. Le aguanta un golpe y esquiva su espada. Si no huyó de él, era de un nivel superior, pero no era una gran amenaza. Ya enfrentó a la mejor combinación de jinete y espadachín, atacando con el espejo vorpal. Vilak le metería un... Sanaku y Emuru lo seguirían al aire para dejárselo a Vilak, rehusando Ignition tras 30 segundos. Junto a tener más de 100 de suerte, el crítico lo bendeciría, y equipa la Rabbit Gun para que Vilak cargue su estallido titánico, y los estampe a los dos, recogiendo su espada, que tenía bonus de ataque a la cabeza, que Vilak se quedaría para repararla. Revisando sus estadísticas, estaba rotísima, ya solo faltaba el boss, pero el mapa era sospechosamente sencillo. Normalmente lo difícil eran los Undead y el miasma, pero las marcas lo facilitaban mucho y ellos aprovechaban. Sentía curiosidad por la parte sobre el miasma, pero ahí estaban los escorpiones de cristal, ni siquiera Vilak podría contra ellos, seguro eran más de nivel 100, una zona secreta de leveleo, pero ni locas irían allá. Sanaku los visitaría después. Llegaron a la zona del boss, el Lich cantante, así que lo atacarían antes de que encante maldiciones, pero no le podía hacer daño sin elemento sagrado, y el Lich solo le hacía un poquito de daño. Sanaku no lo podía golpear, así que sería una pelea de Metapods, por lo que Vilak lo salvaría. La única forma que tenía de hacerle daño era con la Vanigan, pero solo debían ganar tiempo. Vilak estaba puliendo la decapitadora y era muy fácil hacerle el mete y saca, esquivar y golpear, hasta que invoca muchos clones que lo atacan desde donde sea. Pero Vilak acabó con la decapitadora. Al no ser su taller, solo la arregló un poco y debía derrotarlo en menos de 8 golpes. Primero tenía que descubrir el patrón del septeto, y hacerle daño a una le hacía daño al resto. Tenía HP compartido y seguramente no era mucho. Vilak tenía un papel especial y la lanza mientras se le esquiva, usando bufos ya que estaban cerca de tiempo. Sobrecalentamiento se desbloquea tras los 10 minutos. Junto a la nitro ganancia, podría acomodar sus HP perfectos para el clímax. Primero irían por el flechero, aprovechando la decapitadora. Quedaban 6 bichos y 7 espadazos. Cuando acabe el overhit, perdería muchas stats, por lo que debía acabar con él en menos de 5 minutos, one-shoteándose a las copias. Ya solo quedaba el original y tenía 2 espadazos más, lanzando a Emuru para que lance una cuchilla mágica. Acercándose con perforador, la espada aguantó y Vi acabaría con él de un martillazo herrero. Un pile bunker conejo, siempre lo quiso probar desde que Katsu y Pensigon lo hicieron. Emuru casi lo mata y la decapitadora tenía salvación en su taller. El drop fue mágico y llegaron a la 8ª ciudad, donde podrían crear una puerta a Aravitsa. Sanaku por su parte iría a probar esos escorpiones comprando zanahorias antes de salir, trepando rápidamente a base de saltos, llegando a los picos de cristal. Los escorpiones estaban camuflados y tenían un aguijón y pinzas poderosas. Sabía que no podría derrotarlos todavía. Su misión era encontrar un ítem raro, pero estaba rodeado y los escorpiones lo mandan al lobby.
Emuru estaba enojada, pero se calma con la zanahoria. Volvería a visitarlos, pero esta vez no moriría. Había un lugar llamativo con un cristal brillante, pero al hacer ruido, todos los escorpiones se van a defender, usando todos sus bufos para meterle un picotazo, pero lo vuelven a mandar al lobby. Igual consiguió un material raro, que seguro era importante. La idea de los escorpiones era bastante mala, solo eran tochos por atacar en grupo y tener unas stats de locos. Cuando se estrellaron, salían cristales. Podrían ser ítems, pero seguro sería complicado recogerlos sin morir. Sacando una idea con el portal de Emuru, volvió por tercera vez y vuelve a estar rodeado, pero cuando todos se le lanzan, pega un brinco y ve que rompieron las tenazas, pero al caer se transporta a Inventoria. Se le ocurrió cuando Emuru invocó la poción. Inventoria lo podía hacer invencible y vuelve al sitio donde los escorpiones se fueron. Había mucho loot y seguro era un material impresionante, por lo que aprovecharía para farmear todo lo posible, ya que en Inventoria no hay peso. Fácilmente podría lootear los escorpiones sin exponerse haciendo el Metisaka con Inventoria. Siempre le gustó encontrar esos exploits. Solo le quedaba MP por un Metisaka, pero le faltaba el aguijón. Seguro era la mejor parte de todas y la más difícil de conseguir, en lo que justo se despierta uno y trataría de farmearlo, esquivando y aplicando los buffos para atacarlo sin resultado hasta que despiertan los demás. Tendría que hacer que los aguijones choquen entre sí. Si se montaba en uno, podría hacer el Metisaka el último segundo para rematar el aguijón dañado. Solo hacía falta que lo tocara para conservarlo, pero quedó muy lejos. La diosa del RNG no existe, pero después de tremenda paliza, su máscara resistió chido. De momento, no volvería con los escorpiones, pero al menos podría presumirle los ítems a Vilak. Todos eran materiales increíbles y estaba completamente loca. Solo no pudo conseguir el aguijón. Las gemas eran impresionantes y ahora comprendía los Kate Seed. Podría hacer armas, pero las gemas no las podría utilizar como herrera. Una joyera podría darle efectos si los incrustaba, pero no tenían ninguno en Ravizza. Vilak conocía a uno que estaba curiosamente cerca, Aramis, su capitán de los mosqueteros con botas de Catseria. Él no era el joyero, pero quería que contactara a Darniata. Xanaku no era un humano normal, fue reconocido por Lycaon, derrotó a Wesermon y era discípulo del patrón. Esquivó el ataque fácilmente, dándole las gemas para que el tremendo se las llevara al joyero. Se conocieron porque una vez le forjó un arma, era un maestro espadachín aún más poderoso que Vilak. Xanaku iría a tomar una siesta antes de continuar con su ascenso. Tenía mensajes de sus compas que querían reunirse, volviendo a conectarse ignorándolos. Vilak se estaba padreando al gato, las joyas le llegaron al joyero, pero Aramis los acompañaría. Le habló al rey de Catseria sobre Sonraku y ahora lo quería ayudar, ya que ambos reinos eran aliados. Discípulo del patrón y derrotó a un supremo, se volvió bastante influyente. Como los Kaitsi son medio ratas, tenía que contarle sus hazañas para que no le robaran sus joyas. Sus marcas además podrían darle una esposa licántropo o lagarto, incluso podría iniciar un conflicto sin darse cuenta. Emuru se convirtió en humana y Xanaku tenía que lidiar con los peludos. Emuru tenía que tener cuidado con las pociones de maná o se uniría a la sábana del infierno. Una chica los comenzó a seguir, tenía voz de don y sabía dónde compró la sábana. Era el líder del gremio Rivalry, quienes estudian el lore. Seguro tiene información útil, pero debía cuidar a los peludos. Los escenarios especiales eran diferentes a otros juegos, ya que el jugador debía descubrir esos parámetros por su cuenta, enviándoles solicitudes de amistad, ya que los supremos ocultaban demasiado lore. Colaborando entre todos, podrían desvelar la verdad del mundo. Y sin saberlo, su revancha contra Lycaon estaba a la vuelta de la esquina. Un agradecimiento muy grande a los miembros del canal y recuerda darle like y suscribirte para más resúmenes como los que tienes aquí en pantalla.